Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Hatima Tová. En este día que corresponde al día 10 del mes de Tishri del año 5771, estamos viviendo un Shabbat y por lo tanto Shabbat Shalom be Hatima Tová, esperanzados de que en este día 10 de Tishri el Eterno tenga a bien sellar para bien este ciclo que estamos comenzando y que conforme a la escritura se le conoce como el día de Yom Kippurim, ¿verdad? Hoy, que sería conforme al calendario secular 17 del mes de septiembre del año 2010, quisiera compartir una charla que se titula El juicio eterno o Yom Kippur y el Brit Hadashah. El juicio eterno, Yom Kippur y el Brit Hadashah. Cuando ha ocurrido que mucha gente me ha preguntado cómo comenzar, o mejor dicho, no ha habido mucha gente, en estricto sentido ha habido muy poquita gente que me ha preguntado alguna vez cómo se comienza en este camino. Yo no sé cuántos de ustedes hayan considerado, pero en este camino básicamente hay dos comienzos. Uno que corresponde a quienes desde pequeños el Eterno los llamó para ser su pueblo, ¿verdad? Que nacieron bajo un hogar amante de los misbot del Eterno y que por lo tanto recibe de parte de sus padres una instrucción desde pequeño. Y para este tipo de gente es como debería de estar amparado una porción que se conoce en el libro de Yehudim o Judíos, o también conocido al español como Hebreos, capítulo 6, verso 1. Hebreos 6.1, en donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, las cosas básicas, las esenciales de la doctrina del Mesías, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en el Eterno, de la doctrina de inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y en esta porción, siendo una carta eminentemente dirigida para gente que es pueblo y que ha sido instruida desde pequeño, vemos una serie de instrucciones, las cuales se asevera que vienen a ser algo esencial, algo básico. ¿Y qué es eso que es básico? El arrepentimiento, la emuná en el Eterno, la fe, la doctrina de inmersiones, la imposición de manos, la resurrección de muertos y por último, el juicio eterno. Y es justamente detrás de estas enseñanzas básicas que nos encontramos al final justamente lo que sería el juicio eterno. Cuando nosotros hablamos de las Sagradas Escrituras, amados, hemos comentado en otras ocasiones que las Hagim, las fiestas, nosotros las podríamos tomar en tres sentidos. La primera y la más elemental es tomar a las fiestas en un sentido de nuestro pueblo y su relación con Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? En un sentido netamente físico, cuando el Eterno saca a nuestro pueblo de Mizraim, comenzando con la fiesta de Pesach, y va la historia de nuestro pueblo relacionado íntimamente con las fiestas, con las Hagim. Pero también hemos comentado en otras ocasiones que las fiestas también podrían ser relacionadas directamente con cada uno de nosotros en lo individual. De tal manera que la fiesta de Pesaj no nada más correspondería a cuando nuestro pueblo fue liberado de la esclavitud, sino a cuando cada uno de nosotros, de la misma manera, conocimos del Eterno y fuimos rescatados de esa esclavitud, del pecado. Pero también pudiéramos ver en otro sentido lo que vendrían a ser las fiestas, y ahora este es en un sentido netamente de la humanidad, en la cual la humanidad necesariamente deberá de concluir su existencia en este plano
en un día como hoy. Y por lo tanto, cuando aplicamos las Sagradas Escrituras a la humanidad, en donde concluiría en este Olam Hazé, en un día como hoy, que justamente está relacionado con la palabra juicio eterno, nos deberíamos entonces, cada uno de nosotros, preguntar a qué se refiere. Y como preámbulo, justamente vamos a hablar de esta fiesta de Yom Kippurim, pero en una relación justamente con esta enseñanza básica del juicio eterno, y desde luego también ahora considerándola con una literatura que ha sido examinada, ha tenido un escrutinio de muchos eruditos, y que la gente le menciona con el nombre del Nuevo Testamento, pero que nosotros le conocemos como lo que sería el Pacto Renovado o Brit Hadashah. Y antes de entrar en materia, quisiera yo ahora darles el otro panorama. ¿Cómo se comenzaría en este camino para alguien que no necesariamente comenzó desde pequeño, haciendo su Brit Milá o siendo presentada en la sinagoga y dándole su nombre hebreo? ¿Cómo comenzaría una persona cuando no tuvo el privilegio de estar instruida desde pequeño, como muchos de los hoy presentes aquí? Vayamos al libro de Hechos, Geburot, capítulo 15, en donde este libro narra un poco al respecto de la historia que se da en medio de nuestro pueblo, cuando un sinnúmero de gente de origen gentil estaba interesada en conocer de las cosas del Eterno. Y esta gente que estaba interesada con conocer las cosas del Eterno, empezó a haber controversia, ¿qué se les debería demandar? Si lo primero tendría que ser, quítense los ídolos, o lo primero tendría que ser, circuncídense, o lo primero tendría que ser, dejen de comer animales taref. Y entonces, en medio de esos cuestionamientos, en nuestro pueblo llegan a una sabia conclusión. Y dice el verso 19, por lo tanto yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces dice prácticamente que se abstengan de ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Y luego dice, ¿cómo van a comenzar ellos? Y dice muy claramente la palabra, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo proclame, quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. De tal manera que hay dos inicios. Para aquellos que siendo pueblo deberían de estar instruidos en esos aspectos básicos que están intrínsecos en toda la enseñanza de nuestro pueblo, y para aquellos que no tendrían esa bendición, entonces se les diría, guárdense de esto que es lo esencial, y lo demás comiencen de acuerdo al orden en el cual ustedes llegaron. ¿Cuántos se acordarán en qué perashá llegaron a Beda Derech? Tal vez sí se acuerdan, tal vez no, pero en el momento en el cual ustedes comenzaron, es comenzar a partir de ahí un ciclo de lectura año tras año de lo que sería la bendita Torah, y a partir de la perashá en la cual ustedes llegaron, disipando tal vez inquietudes o respondiendo preguntas que tal vez no hubieran hecho, pero que en la misma perashá, en la misma porción semana a semana, se encontraría, y entonces comenzaríamos a disipar todas aquellas inquietudes. Y alguien me preguntaba, Rabí, pero ¿no tendríamos que comenzar con un ABCD? Y yo la respuesta es de que en mi experiencia, amados, si bien es cierto, tenemos una enseñanza general, muchas veces una transmisión de conocimiento se puede tomar dependiendo la circunstancia histórica de la persona. ¿Qué quiere decir? A modo de ejemplo, la enseñanza que el día de hoy el Eterno me permite compartir delante de ustedes, tal vez habrá un tema que por su circunstancia y su momento de vida actual les llame mucho más la atención, les bendiga mucho más que tal vez el sentido y el objetivo que yo tengo para poder transmitir un conocimiento. ¿Por qué? Porque así como cuando vamos en la escuela y el profesor da su tema,
pero tal vez detrás de dar los temas a lo largo del día hay una materia tal vez que les gustó mucho más y con esa se enfrascaron y con esa meditaron y esa la hicieron suya. De la misma manera yo pudiera decir que nuestro ciclo con el Eterno hay enseñanza que de acuerdo a nuestra circunstancia la hacemos nuestra. Y por lo tanto, en este ciclo, amados, tenemos diferente forma de crecer. Yo pudiera decir que de forma general, en Vedat Derech, con la experiencia que tenemos, no podríamos considerar a alguien firme en este camino, sino hasta que transcurran al menos 2 años. Otra vez, por favor, esto tómenlo como algo muy, muy importante. En Vedat Derech, en nuestra experiencia, no podemos creer, en base a nuestra experiencia, que una persona, por mucho ímpetu que tenga en su relación con el Eterno, por mucho que llegue a tiempo, por mucho que llegue puntual, antes de los 2 años yo pudiera atreverme a decir, en mi experiencia, que la prueba crucial son los 2 años. Y ustedes no me dejarán mentir que mucha gente hemos tenido entre nosotros, e inclusive nos ganaban a llegar, inclusive abrían antes, y sin embargo el día de hoy ya no están. ¿Por qué? Porque muy probablemente mucha de esa gente no duró ni siquiera 2 años. Pero de la misma manera me han preguntado a mí, Rabí, ¿cómo usted pudiera considerar a la gente cuando en las Hagim se presentan? Y hay otro síntoma que yo también he visto, y es el síntoma de decir, parte de la madurez y del crecimiento de la gente que yo he visto cuando ha abrazado el Eterno está íntimamente ligada con las Hagim. Y me preguntaban hace poco, oiga Rabí, pero es que si una persona que ya tiene tiempo en Vedat Derech y no fue a una fiesta, yo pudiera atreverme a decir que es parte del síntoma de madurez de una persona en su relación para con el Eterno, tienen que ver con las fiestas. Y yo pudiera decir, yo no me puedo, y de hecho no existe, un día en el cual Roé, Joel y Miri hayan faltado alguna. Y ellos han pasado por hijos chiquitos. Pero tampoco puedo recordar un Sharet Pérez faltando alguna. Pero tampoco puedo recordar faltando a Rabier y Jacob alguna. Y si hubo gente que hizo el esfuerzo como un Moshe para ir durante varios meses a Cuernavaca, Rabier y Jacob igualmente en su oportunidad lo hizo. De tal manera que ya sabemos quiénes son las personas que harán hasta lo imposible, porque parte de la madurez en su relación con el Eterno la da lo que sería el termómetro de las fiestas. Y así yo también he dicho otros termómetros. El termómetro de la relación conyugal está en las relaciones íntimas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un termómetro. Y el termómetro de nuestra madurez con el Eterno también reside en nuestro compromiso a partir de las Hagim. Entonces, hay gente en Vedat Derech que tiene muchos años. Rabari, Jacob aquí está enfrente, y no me deja mentir que a pesar de que es gente que está y que pudiéramos decir, pues ha durado durante muchísimos años en su amor para con el Eterno, no nos extraña el hecho de que falte. ¿Y por qué? Porque es parte justamente de una sintomatología que se tiene. Y por ello, Hatima Tová en esta fiesta, porque los que estamos presentes, bendito el Eterno, estamos demostrando nuestra relación con Akadosh Baruj Hu. Y yo puedo decir con enorme orgullo, hay mucha gente en Vedat Derech que hoy puede guardar la fiesta sin pedir permiso. Bendito el Eterno. Pero en esta semana me hablaba una persona y me preguntaba, Rabí, ¿y usted? Yo le decía, ya metí mis hojas de vacaciones desde hace una semana. Y ya la metí adelantada para las fiestas, la metí adelantada para el siguiente jueves y para el siguiente. Porque el siguiente jueves, Sukkot, y el siguiente jueves, Shmini Atzeret. Y ya dije, ya están, ¿verdad? Es paradójico porque Rachel no tiene que meter ninguna hojitas de vacaciones colaborando con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto que estoy yo mencionando es parte justamente de un conocimiento que nos ha llevado a partir de la experiencia. Pero quisiera yo compartirles un aspecto que resulta muy, muy interesante. Y es que en esta festividad ustedes saben que en Levítico capítulo 23 se habla por excelencia de las festividades, ¿verdad? Y dice el verso 26, también habló el Eterno a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes
séptimo será el día de expiaciones o Yom Kippurim. Tendrán santa convocación, una Mikrae Kodesh. Esto es, tendríamos necesariamente que tener el compromiso de estar ahí porque es el Eterno el que nos convoca. Y dice, y afligiremos, del hebreo aná, nuestras almas y ofreceremos ofrenda encendida del Eterno. Y hoy sabemos que no maquillaje, hoy sabemos que no perfume, hoy sabemos que no relaciones matrimoniales, hoy sabemos que no comida, hoy sabemos que no bebida, hoy sabemos que no necesariamente uno va a hacer lo que acostumbra usualmente hacer. Y dice, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán, estatuto perpetuo por sus generaciones en donde quiera que habiten. Esto es, en donde quiera que habitemos. Día de Shabbat será ustedes y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Y es que, amados, ¿de qué sirve, de qué serviría hacer la voluntad del Eterno? Yo les puedo decir y puedo voltear a ver a mucha gente en Beda Derech que siendo personas que se han comprometido con el Eterno, hemos podido ver su progreso. Hemos podido ver las bendiciones, hemos podido ver la forma en cómo el Eterno los ha tomado a ellos. ¿Vale la pena? Yo les puedo decir, estando yo aquí delante, amados, que vale muchísimo la pena. Les platicaba en fechas recientes cómo es de que, teniendo mi vehículo guardado, porque había llegado tarde, me salgo, tomo un taxi y olvido las llaves en el taxi, ¿verdad? Lo escucharon la gran mayoría que estuvieron allá en la festividad. ¿Y cómo es que voy a México y cuando regreso me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿son tuyas unas llaves de X coche? Y les digo, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque después de varias horas el taxista había ido a dejármelas directamente al trabajo. Se preguntan, ¿cómo es que me la fue a dejar? Pues porque ahí me dejó en la mañana. Ahora, estas cosas que parecen, o sea, ¿a cuánto les pudieran regresar las llaves? Yo digo, no es otra cosa sino a Kadosh Baruj Hu. Y Él es bueno. Pero así como eso yo les pudiera decir, vinimos ahora al desfile del 16 de septiembre. Y llegando al desfile había muchísima gente. Pero para disfrutar del desfile, pues no podríamos levantarnos tarde, sino tendríamos que hacer el esfuerzo de levantarnos temprano. 7:20 íbamos saliendo de Cuernavaca a su casa, a la Ciudad de México. Entonces llegamos, bendito el Eterno que encontré una forma que a la postre resultó muy bien para dejar el vehículo, tomar un taxi unas cuantas cuadras, bajarnos. Y cuando de repente ya habían como 3 hileras a lo largo de toda la avenida Reforma, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar. Y mi esposa todavía insistió, pero vámonos más adelantito. Estábamos a unos cuantos metros del Ángel de la Independencia. Y le digo, no, espérate, vamos a quedarnos aquí. Y entonces me salí, compré unos banquitos, porque en México el Eterno ha dado mucha creatividad. Compré unos banquitos, entonces pues les puse los banquitos, me fui a comprar un café, me regresé. Pero en el transcurso de lo que vendría a ser el desfile, yo volteaba a ver, porque estábamos sentados, y volteaba a ver a la gente, cuántos de los que estaban a nuestro alrededor estaban sentados. Y el Eterno está de testigo que éramos, no sé, entre un promedio de alrededor de unos 7 metros, en donde al centro estábamos nosotros sentados, los únicos que estábamos sentados. Y pudimos disfrutar todo el desfile sentados. Y veíamos a la gente de enfrente toda apretujada, queriendo ver el desfile, pero nosotros estábamos todo el tiempo disfrutándolo sentados. Y cuando la primera fila osaba pararse, los de atrás les decían, siéntense, no nos dejen ver. Pero yo volteaba a los demás, a los lados, y yo decía, pero ¿por qué a los de allá no les dicen? A los únicos que les decían que se sentaran eran los que estaban enfrente, que nos quitaban a nosotros la vista. Ni siquiera tuvimos que estar batallando en eso. Y entonces estábamos sentaditos viendo el desfile durante varias horas. Y yo digo, volteaba a ver, hoy en la mañana me habla una persona, un empresario, y me dice, fíjate que me fui a ver el desfile. Y le dije, yo también. Y lo primero que le pregunté, ¿conseguiste banquitos? Y él me dijo, no,
pero cuando menos a mi mamá le prestaron un banquito, y le digo, pues toda la familia estuvo sentado conmigo. Y dice, sí, al final se puso muy, muy apretado. Entonces, esto que parece insignificante, amados, si nosotros tan solo tomamos lo que estamos viendo en este rezo, ¿qué habla? Bueno, pues habla de infinidad de bendiciones, ¿verdad? Pero detrás de todas esas bendiciones, amados, no nada más está lo que vendría a ser el reconocimiento de nosotros para con el Eterno de nuestros errores, sino también un sinnúmero de bendiciones que incluye, desde luego, una serie de puertas, ¿verdad? Fíjense bien, dice, entonces el Eterno, nuestro Elohim, abrirá a nosotros y para todos nuestros hermanos de Israel, y sigue comenzando a citar una serie de caminos o de puertas, y dice, la puerta de la luz, las puertas del amor y la hermandad. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, efectivamente, amados, nos sentimos amados? Pero no nada más por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, sino por gente que más allá de nuestro círculo primero, pudieran decir que nos prodigan amor. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo creo que hasta allá tendríamos que llegar. No importa seamos hombres o seamos mujeres, las personas, amados, nos pueden prodigar amor a partir de estar comprometidos con el Eterno. Y dice, las puertas de la bendición, las puertas de la redención, las puertas del goce. ¿Quién goza estando con el Eterno? Las puertas del regocijo, estar alegres y exultantes de esa alegría y de la felicidad. Pero también dice las puertas del conocimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir, bueno, en algún tema cuando menos tengo cierto grado de profundidad de conocimiento? De la inteligencia. Que alguien no nada más diga, bueno, este es inteligente, sino también reconozca en uno como hijo del Eterno esta virtud. Las puertas de la gloria, las puertas de la hermosura, las puertas de la prosperidad. Le decía yo a Rabari de una persona que la conocí hace más de 10 años, amado, será poco más de 11 años. Y entonces esta persona le decía por intermedio de otra Rabari, es que hay cosas ahí que no me gustan. Esa persona estuvo con nosotros, se fue y después de muchos años vuelve. Y yo le decía a Rabari, es que si esa persona considerara lo que es el Eterno. Y le digo, porque cuando yo lo conocí hace 11 años, y espero el Eterno no me quite esa bendición, de poder verlo otra vez a la cara y decirle, ¿sabes cuál es la diferencia que tengo contigo después de 10 años y seguir al Eterno? ¿Cuánta diferencia puede haber entre tú y yo? Y aunque nos vimos hace 10 años, a final de cuentas la enorme diferencia de amar y de seguir al Eterno es, amados, es abismal. Él ha tenido 2 mujeres, yo solamente una. Pero no nada más eso. Él pudiera decir, sigue trabajando para medio sobrevivir. Y si pudiéramos considerar tan solo las bendiciones del Eterno, pero no nada más las bendiciones del Eterno, sino toda la honra, toda la gloria que el Eterno pudiera estarnos dando. En fechas recientes, amados, va a salir un video de mi persona y va a salir en la página de Microsoft. A nivel empresarial, voy a estar en primera plana en la sección empresarial de Microsoft porque van a sacar un video de mi persona y del esfuerzo que se ha hecho con un equipo de trabajo, pero todo ello encauzado por mi persona. Pero yo pudiera decir, ¿a cuántos de ustedes les han hecho un video? A eso tenemos que aspirar, a que haya un reconocimiento de parte del Eterno en la medida que haya un compromiso con Él. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, la bendición de que les digan, pues vamos a inaugurar un lugar? Yo le decía a mi esposa, oye, yo he tenido cuando menos en mi historia 2 veces que me han invitado a cortar el listón. Y el solo hecho de que eso ocurra, amados, es una bendición. Y si seguimos leyendo lo que están ahí, dice, las puertas de las buenas asignaciones, la puerta, pero aquí noten bien esto, dice de la diligencia. ¿Qué implica la diligencia? Algo fundamental, amados. Yo he podido ver, como está escrito en el libro de Jacob, que dice que el inconstante no prosperará en sus caminos. ¿Y por qué dice eso, el inconstante no prosperará en sus caminos? Porque es el mismo caso. Sabemos quién no va a faltar en Shabbat, pero sabemos quién sí va a faltar en Shabbat. Y déjenme decirles que de aquellos que sabemos que van a faltar en Shabbat, ya es un síntoma de inconstancia. ¿Quién va a asistir siempre a las fiestas? Ya lo sabemos. Pero ¿quién va probablemente a faltar? También ya lo sabemos.
Hay una enorme diferencia entre lo constante y el inconstante. Y eso, amados, por favor, se los estoy diciendo con todo el amor, en la medida que yo he visto la enorme bendición de poder estar con el Eterno y hacer el esfuerzo justamente de hacer lo que está puesto en su palabra. Pero esto no se hace sin diligencia, no se hace sin esfuerzo, no se hace sin trabajo. Dice, las puertas de los méritos, las puertas de la presteza, de estar siempre prestos. Aquí, a ver, amados, aquí en esta Keilah, a ver, mujeres, ¿ustedes pudieran decirme un hombre que siempre está puesto para poner las mesas en el momento de la comida? ¿Verdad? ¿Sabrían decirme un nombre de algún hombre que cuando ya todos comieron está poniendo las sillas, guardando las sillas o acomodándolas? Por supuesto que hay gente que se distingue en algo. Y esa distinción, amados, está relacionada justamente con todo esto. Y dice, las puertas de la dicha, las puertas de la sabiduría, las puertas de la gracia, de la bondad, de la vida buena, de la vida buena. Las puertas de la pureza. Ahora está mi esposa que tiene su Twitter, agarra su teléfono y estamos ahorita en Yom Rishon desayunando y le toma una foto y la manda. Estamos ahorita viendo el partido de Argentina contra México. Hizo mi esposa unas empanadas, las pone con todo y la botella de vino y las manda. Yo digo, esa es buena vida, ¿qué han de decir de ella? Y dice, las puertas de la buena vida, las puertas de la pureza, de la bendición, de la salvación, de la expiación, de la manutención, las puertas de la honra. Así es que esto simple y sencillamente lo he sacado, amados, porque hay una enorme diferencia entre creer que el Eterno tiene poder y verdaderamente saberlo. Así es que, amados, ahora que vamos a prestar atención a todo el rezo, de los rezos más largos que tiene nuestro pueblo, ¿o han visto alguno más largo? ¿Verdad? Que el Eterno les dé fuerza a nuestro Rabí Ari Jacob y a nuestro Hassan Sharet Ariel, que les dé fuerza el Eterno para que esto nos puedan ellos guiar. Pero presten atención a todo el contenido de lo que el Eterno nos promete y nos da. La primera vez que se llevó a cabo un Yom Kippur fue en el año 2449, porque Pesach se dio en el año 2448, y por lo tanto transcurriría en el año civil un año, y por lo tanto serían 2449. Esa pudiera ser una buena pregunta capciosa. Y conforme al calendario secular en el año menos 1312. Entonces, había que cenar previo a venir a la sinagoga, ¿verdad? Nos vamos a desvelar, vamos a estar aquí y vamos a vivir una serie de situaciones muy interesantes, pero quisiera yo darles unos secretos que encuentro en el Brit Hadashah relacionados con la fiesta. Porque cuando yo he considerado todas las veces que hemos compartido de la fiesta de Purim, amados, es habitual que tengamos como base lo que vendría a ser el Tanaj. Sin embargo, amados, hay una importante enseñanza que nos da el Brit Hadashah, sobre todo porque hombres y mujeres que guardaron las festividades de pequeños, se pone de manifiesto por escrito lo que vendría a ser el entendimiento que se tenía de una festividad como esta. Dice el libro de Judíos, capítulo 10, verso 1, porque la Torá teniendo la sombra de los bienes venideros, que dice literalmente la sombra, y es poner mi mano, ¿verdad? Dice de unos bienes que están por venir. Dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De tal manera que nuestro Mashiach y todos aquellos que vivieron en la época del Bet HaMikdash, amados, vivían de continuo las fiestas con todo y sacrificios, porque todo ello era una enseñanza pedagógica de lo que el Eterno tenía preparado y destinado para nosotros. Dice Rab Shaul, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, al Eterno de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritos. Hechos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Agadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos,
siervo Sharet del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor en su nombre. Así es que para poder hablar de la fiesta de Kippur, en el Brit Hadashah, y espero que se maravillen tanto como yo lo he hecho, es de que para efecto de poder relacionar al Tanaj escrito en hebreo y al Brit Hadashah escrito en griego, hay básicamente 3 alternativas. Una, tener ambos, el Tanaj como el Brit Hadashah, en el mismo idioma. Y una alternativa es tener, por ejemplo, en arameo, el Tanaj, en la Peshita, tanto como en arameo, el Brit Hadashah. O una segunda alternativa es tener el griego de la Septuaginta con el griego del Brit Hadashah. Pero otra alternativa pudiera ser cuando el Brit Hadashah, en griego, cita directamente una porción del Tanaj. Y para relacionar la fiesta de Kippur en el Brit Hadashah, yo encontré algo interesante, que la palabra que más se relaciona de Kippur, que procede a su vez de la palabra hebrea kafar, ¿verdad? Que se utiliza para recubrir algo, es la palabra griega de hilasmos. Hilasmos. Y esta palabra hilasmos, ¿saben cuántas veces aparece en el Brit Hadashah? Solamente 2 veces. 2 veces. Sin embargo, la enseñanza de la fiesta de Kippur es muy amplia en el Brit Hadashah y espero podamos considerar la enorme belleza que nos da la palabra del Eterno. ¿En dónde aparecen estas 2 veces la palabra hilasmos? Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hablando del Mashiach. Y esta palabra propiciación es justamente la palabra hilasmos. Está diciendo que el Mashiach es nuestro Kippur por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Brit Hadashah dice muy claramente que Mashiach es nuestro Kippur. De hecho, eso lo enseña también la tradición de nuestro pueblo. Primera de Yohanan, capítulo 4, verso 10, es la segunda vez que aparece y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en hilasmos, en Kippur, por nuestros pecados. Así es que Mashiach es nuestro Kippur. Pero vayamos a ver la interesante enseñanza que tiene la fiesta de Kippur. Ustedes saben que la fiesta de Yom Kippur o Yom HaKippurim también se le conoce como el día del juicio, o también denominado en hebreo como Yom Adin, el día del juicio, Yom Adin. Ahora, si nosotros consideramos la primera vez en donde aparece esta palabra, que sería en Yohanan, capítulo 2, primera de Yohanan, capítulo 2, dice lo siguiente, vean qué interesante, dice así, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, dice ahí, abogado tenemos para con el Padre. El judaísmo tradicional tiene mucho problema con esta parte, sobre todo porque otras religiones lo han tomado como una bandera, que es su abogado. Y al ser su abogado, lo asemejan a un ídolo o con una virgen que resulta de intermediaria entre él y el Padre. Sin embargo, la palabra que traducen al español como abogado, de ninguna manera denota eso. La palabra en el griego es la palabra griega que se le conoce como parakletos. Y la palabra griega para parakletos es el consolador, es el que consuela. Entonces, cuando dice abogado tenemos para con el Padre, no se refiere a un intermediario, sino se refiere a alguien que nos consuela. Pero la pregunta es, ¿por qué nos consuela, amados? Porque hay algo que es muy interesante que se puede ver desde un punto de vista cuántico. ¿Qué quiere decir? Que cuando Mashiach estuvo aquí, nosotros estuvimos en él. Pero de la misma manera, cuando nosotros el día de hoy vivimos, pudiéramos decir que Mashiach vivió las vicisitudes igual que nosotros. Así es que él haber estado en esta era, en este Olam Hazé, desde luego que es la persona que mejor nos puede entender y por lo tanto es la que mejor nos puede consolar.
Así es que dice que si alguno hubiere pecado, quien nos puede consolar, ¿quién es? Mashiach. Pero la pregunta es, ¿por qué comienzan a hablar este capítulo del pecado? Y la razón es porque todo este capítulo de lo que va a hablarnos es de Kippur. ¿Y de qué hablamos? ¿Y qué vamos a decir a lo largo de todo el Seder de este día? Del reconocimiento de el pecado. Y entonces dice, verso 2, y Él es la propiciación, Él es el Kippur, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí ya hay dos grandes e importantes detalles. Está hablando en medio de una festividad de Kippur, trayendo a colación dos importantes situaciones. Uno, el pecado, y dos, los mandamientos. Porque ahorita que hemos enlistado uno de los poemas, ¿verdad?, clásicos de esta festividad, todo lo que ha citado son transgresiones a mitzvot. Transgresiones literalmente a mitzvot. Entonces, por un lado, está hablando de que si nosotros le amamos, guardamos, y la no realización de sus mandamientos, por lo tanto, estamos cayendo en un pecado. Y sigue diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Miren bien esto, por favor, esto sería una frase célebre. El que dice, fíjense bien, no el que hace, sino el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Venir a una festividad es guardar un mandamiento? Pero el que dice que le conoce pero no la guarda, muy claramente está establecido. Y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y ahí es en donde viene la parte de la cuántica. Dice que Mashiach, así como él anduvo, nosotros tendríamos que andar. ¿Mashiach vivió Korbanot en la fiesta de Kippur? Sí. ¿Mashiach ayunó en la fiesta de Kippur? Sí. ¿Mashiach observó la fiesta de Kippur desde que comenzó? Sí. ¿Mashiach se abstuvo de beber agua? Sí. Así como él anduvo, su deseo es que nosotros andemos. Pero ¿en dónde está el secreto de esto? En que en la medida que nosotros andamos como él anduvo, nos identificamos y por lo tanto lo podemos entender mejor. Cualquier persona que no hace lo que él hizo, difícilmente pudiera entenderlo y entender la magnitud de toda la obra que él hizo. Y entonces, dice el verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así es que no hay mucho para dónde hacernos. O sea, está clarísimo que lo que el Eterno nos manda y lo que hizo su Mashiach, lo que él quiere es que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Ahora bien, verso 7. Ahim, no les escribo un mandamiento renovado del griego kainos, sino el mandamiento antiguo que habrán tenido desde el principio. Y aquí quiero ser muy enfático, y esto nos distingue de otras religiones. Amados, en Beit HaDerech no creemos que haya un solo mandamiento en el Brit Hadashah que sea nuevo. En Beit HaDerech no creemos que haya uno. Esto es porque los mandamientos ya están tipificados en su Torah. Y lamentablemente las traducciones, como han dicho que un mandamiento nuevo les da, ignorando que la palabra ahí no es nuevo de tiempo, sino es de renovado, entonces la gente cree que hay mandamientos nuevos en el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces para nosotros no hay un solo mandamiento en el Brit Hadashah. No hay uno solo. Y más adelante vamos a hablar de otros tantos detalles interesantes al respecto. Dice, sino el mandamiento antiguo que habrán tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento renovado que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su aj, está todavía en tinieblas. ¿Por qué tendría que estar hablando de esta porción? Es muy claro.
porque todo el contexto es Kippur. Y entonces dice que el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y aquí quiero ampliar un poco la situación. Vayamos a una porción, Romanos capítulo 12, verso 18, que dice así: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en shalom con todos. Hay una gran paradoja que tienen las religiones, porque piensan que las personas, al tener una creencia religiosa, no deberían de tener enemigos. Otra vez, hay una gran paradoja con las religiones que creen que por cuanto tienen una creencia en el Eterno, no deberían de tener enemigos. Sin embargo, esto no es lo que enseña la palabra del Eterno. ¿Cuántas veces a lo largo de los libros de Tehilim se ora por los enemigos? Y que los quite el Eterno, o que los borre, o que los aniquile. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la palabra enemigos está íntimamente ligada, ¿verdad?, con una serie de situaciones, pero que a nosotros el Eterno nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Este tema particularmente ha sido de los últimos que he podido digerir. Este tema es uno de los últimos que he podido digerir, digamos que ya dándole la vuelta y que ya no sea motivo de una preocupación. Durante todos estos años, ¿saben? Que yo pudiera voltear a ver de mi vida no estando ejerciendo una autoridad religiosa, y en este lado yo decía, oye, es que aquí no tengo nada de enemigos. Y de repente me empezaron a crecer los enemigos desde el punto de vista religioso. Y me preocupaba tener enemigos desde el punto de vista religioso. Yo me sentía mal y no lo entendía. Y aunque yo conocía este versículo, de todos modos este versículo no había terminado de hacer algo en mí. Y en fechas recientes me encantó leer una serie de 6 puntos. Hay una revista por ahí, les platicaba yo la vez pasada, que se llama CEO. CEO. ¿Alguien se acuerda? Lo dije yo aquí. Que es Chief Executive Officer. Esta terminología se refiere hoy en día en el ámbito empresarial para lo que vendría a ser el presidente de alguna organización. Esto es la cabeza más grande de una organización. No necesariamente es el gerente, no necesariamente es el director, sino es la cabeza de una organización grande. Y hay una revista que editan en México, en donde solamente va enfocada justamente a la gente que está metida en puestos directivos, y se llama CEO. En esta revista a mí me impactó muchísimo porque número tras número dan la oportunidad a un editor diferente. ¿Y cómo que un editor diferente? Sí, se jalan a un empresario importante y lo ponen para ese número específico a editar. Y en esta revista que estaba, de la última que salieron, el editor de la revista era la persona que es el CEO de Cinemex. Y en su descripción de esta persona decían, él es una persona que, si ustedes no le creen, habría que ir a la Universidad de Harvard, en donde estudió la licenciatura de Economía. Y si aún así, bueno, pues en la misma Universidad de Harvard estudió la maestría en finanzas. Y si aún así, habría que ir a Cambridge para preguntar por el posgrado en desarrollo económico que estudió allá. Y si aún así no, bueno, mencionaron otra universidad muy, muy importante. Pero ¿saben la persona esta, amados? Tiene 39 años. 39 años tiene este joven, este señor. Y entonces, citaban 6 puntos que requería un líder. Y ¿saben? El primer punto que tenía este líder era que tenía que tener agallas. El segundo punto es de que tenía que tener un compromiso con la visión de la organización. Y el tercer punto decía este artículo que todo líder debería de tener enemigos. Y en la descripción que ponían ahí, decían que toda lucha necesariamente tiene que presentar un adversario. Y por lo tanto, todo líder debe, es normal que se tenga enemigos. No porque se quiera, sino porque todo aquel que lucha por un ideal necesariamente va a conllevar que hay una serie de personas que no necesariamente les agrade lo que ese líder esté buscando como su ideal. Así es que nosotros, amados, en la Escritura lo mismo va a ocurrir. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tenían una familia que los querían mucho, pero ahora que están en este camino ya no? Ya ni siquiera los quieren ver. Y la razón fundamental es ¿por qué? Porque obviamente detrás de perseguir un ideal, un objetivo, se va uno a acarrear a gente que no necesariamente esté acorde con lo que uno busca.
Pero la Escritura dice muy claramente que en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en shalom con los demás. En cuanto dependa de nosotros, buscar el shalom. Y si no se puede, pues definitivamente no. Regreso a la porción que estábamos leyendo originalmente de Primera de Yohanan. Y entonces dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero ¿de qué hermanos están hablando, amados? La pregunta es ¿de qué ajim? Obviamente de los que están próximos. ¿Estamos de acuerdo? De los que están próximos. Y una y otra vez hemos dicho en Beraderech, no estamos para ser monedita de oro y caerle bien a todos. Pero en la medida de lo posible, obviamente, debes de tratar de llevar una vida cordial con la gente. Y lo explicaba yo en la fiesta para aquellos que no estuvieron. Lo explicaba yo algo que a mi juicio es muy, muy, muy interesante, porque el mandamiento escritural es amar al prójimo. Y no hay un solo mandamiento que diga que el prójimo te tiene que amar. No hay uno solo. Sino el mandamiento es, yo amo a mi prójimo. Pero si yo amo a mi prójimo, intrínsecamente está relacionado que el prójimo entonces, por esa correspondencia humana, me va a amar a mí. Por lo tanto, el éxito de que yo haga este mandamiento va a provocar directamente proporcional que la gente más te ame. Entonces, si nosotros volteamos a ver y dices, es que así hay gente que me ama. ¿Quién? Mi mamá, mi hermano, mi hermana. Y de ahí en fuera no puedes atender a más gente que te ama, entonces muy probablemente no estás haciendo bien el mandamiento de amar a tu prójimo. Porque si tú lo amas, recíprocamente vas a tener que el prójimo te va a amar a ti. ¿Estamos de acuerdo? Recíprocamente. Ahora, pudieran decir, es que a Rabí y Jacob nada más es el único que le ofrecen pescado. Cuando traen pescado y a nadie más. Amados, ¿ustedes creen que si viéramos a una mujer cargada que llega con las bolsas y siempre fuera el mismo hombre que se levantara y les ayudara, no la mujer necesariamente sería recíproca? ¿Mujeres? ¿Están ustedes de acuerdo? Que si de repente van a colocar la olla y ahí vienen colocándola tal vez un poco caliente y siempre llegara un hombre con ustedes y se las agarrara y las colocara, amados, ¿no sería directamente correspondido en una atención o en algún favor con el alimento? Por supuesto que sí. Así es que cuando estamos en esta festividad dice muy claramente que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Y el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otra vez, el que ama a su hermano y no, quien es amado por su hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados os han sido perdonados en su nombre. Y aquí fíjense nomás, que previo a llegar a la festividad, ¿están ustedes de acuerdo con que para llegar a este día, amados, debimos habernos puesto a cuentas con nuestro prójimo? ¿Por qué? Porque se enseña de acuerdo a la tradición que este día es para tomar cuentas de nosotros para con el Eterno. Ahora, si nosotros consideramos en qué parte del Tanaj se encuentra lo que la tradición enseña, ¿ustedes creen que de acuerdo a la tradición pudiéramos sustentar en el Tanaj que te tienes que poner a cuentas con tu prójimo antes de llegar a la fiesta de Kippur? No hay ni un solo perek, ningún solo pasuk de el Tanaj en donde pudiera estar sustentado lo que la tradición enseña. Pero eso no quiere decir que la tradición de nuestro pueblo esté mal. Y una forma de corroborar es justamente que en este perek que te está diciendo, ama a tu hermano. Y entonces concluye, para que tus pecados entonces te sean perdonados. Verso 3, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijos porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra del Eterno permanece en ustedes y han vencido al maligno. Verso 15, no amen al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Esto es, en lugar de prodigarle amor a tu prójimo, muchas veces lo que haces es que le prodigas amor al mundo, refiriéndose metafóricamente
a todo lo que no representa el Eterno. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí resume muy claramente nuestro conflicto de todos nosotros. ¿Cuál es, en dónde se pudiera centrar el problema de todos nosotros? Fíjense bien, dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne. ¿Y por qué habla de los deseos de la carne hoy en una fiesta de Kippur? Porque ahorita no hay problema, pero mañana a las 6 de la tarde, en donde nuestro deseo por comer, pero fundamentalmente nuestro deseo por beber agua, ¿verdad? Empezará a avasallarnos. Y entonces dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Así es que en medio de este capítulo vemos muy claramente algunas claves. Una, que nos insta a no pecar. 2, que nos habla de que Mashiach es nuestro Kippur. 3, nos insta que guardemos sus misbot. 4, que nos amemos unos a otros. 5, que no amemos al mundo. Y más adelante voy a continuar con otros detalles. Pero quiero concluir con esto. En esta festividad, amados, por mucho que pudiéramos decir que nos venimos a poner a cuentas con el Eterno, si verdaderamente no nos hemos puesto primero a cuenta con aquellas personas que vemos, muy probablemente en realidad estemos pasando un ayuno en balde. Muy probablemente estamos pasando un ayuno en balde. Y si con nuestros padres, que muchas veces les faltamos, no nos hemos puesto a cuentas y nos hemos arrepentido para con ellos, amados, esta festividad, este tiempo, este momento, este día en el cual el Eterno nos recuerda ponernos a cuenta con Él, muy probablemente pudiera estar pasando de largo para nosotros. Así es que es Shabbat, pero también es Kippur. Yo les pido, amados, que nos guardemos durante todo este día de estar haciendo comentarios vanos. Les pido, amados, que nos guardemos de estar haciendo chistoretes o comentarios que pudieran hacer que otros se rían. En estricto sentido, este es un día en el cual el Eterno lo hizo para recordar su creación, pero también ha llegado un día de hoy en Shabbat, Kippur, precisamente para ponernos a cuentas con Él. En la tradición de nuestro pueblo, hoy no se celebra sino se posterga, ¿verdad? Lo cual respetamos. Pero es bien interesante relacionar la fiesta de Kippur con lo que vendría a ser el Shabbat. El Shabbat se enseña también conforme a la tradición que es el día y conforme a la escritura que es el día en el cual la plenitud del Eterno se manifiesta. Es el día por excelencia para sanar, es el día por excelencia para entender, es el día por excelencia para buscarle. Curiosamente, en el día por excelencia para buscarle, hoy, la fiesta de Kippur es el día por excelencia también para ponernos a cuentas con Él. Así es que permitamos que el Eterno, a través de su Ruaj, nos mueva las fibras. Y si tienen ustedes ganas de llorar por algo que leyeron, amados, no permitamos que nuestro corazón se endurezca, sino demos rienda suelta a algo que el Eterno destinó desde antes de la fundación del mundo para que nuestro ser espiritual, que redunda en lo físico, pueda tener un desahogo para con Él y un reconocimiento de que Él es nuestro Rey, nosotros sus súbditos, y delante del Rey demostramos que su soberanía se hace patente para todos nosotros. Desde la sinagoga Bet Haderech se despide el rabino de Bet Haderech, Mijael Ávila, deseándoles Hatima Tova. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.